¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Se podría revivir en Cuba la idea de un plebiscito como lo pensó y lo soñó Osvaldo Payá? Esta vez sería un plebiscito para preguntarle a los cubanos si quieren elecciones libres o no. Esta idea es posible en la Cuba de hoy, ¿la permitiría el gobierno? Está con nosotros la hija de Osvaldo Payá, Rosa María Payá, quien podría ser la que resucite la idea de su padre. Un gusto tenerte en el programa, es un placer, un honor. Sabemos que el espíritu de tu padre vive, sin duda uno de los grandes hombres que soñó con la libertad y la democracia en la Cuba. Así que todos nuestros respetos y nuestro cariño por estar por primera vez en el programa. Explícame esta idea de plebiscito. Es la primera vez que se le va a preguntar al pueblo cubano si quiere elecciones libres o no. ¿Cómo se lleva a cabo esa idea? Hace más de 55 años que los cubanos no participan en elecciones libres y plurales. Eso significa que los cubanos que tienen menos de 80 años jamás han elegido libremente a sus dirigentes. En Cuba ya existe la obligación por parte de la Asamblea Nacional de responder al llamado ciudadano de plebiscito que hicieron los miles de ciudadanos cubanos que entregaron la demanda del proyecto Varela, la iniciativa Pero espérate, de ley hace 10 años Varela. que ustedes están esperando porque esa Asamblea Nacional del Poder Popular les conteste y no les ha contestado. Por eso te pregunto, necesitamos una campaña, por eso tenemos el empeño de realizar una campaña, la campaña más fuerte que se haya realizado, porque además es una invitación abierta, no es algo del Movimiento Cristiano de Liberación, es algo de la ciudadanía cubana. Los ciudadanos cubanos quieren cambio. ¿Cómo se hace esa campaña? Vamos a ver. Esa campaña se hace, en primer lugar, despertando la esperanza en el pueblo cubano. Esos cubanos que fueron capaces de poner su nombre, su dirección, su número de identidad y decirle al gobierno cubano, yo quiero que cambie la ley y que se garanticen mis derechos, esos cubanos tienen ahora la oportunidad de reclamar nuevamente sus derechos y de hacerlo además con una alternativa viable. Pero algunos de esos cubanos o se han ido del país o están muertos, porque estamos hablando de las firmas que recogió tu padre, ¿no es así? Nosotros no hace 10 años y pico. Nosotros no tenemos que convencer a los cubanos de que necesitan cambio. Nosotros no tenemos que convencer a la ciudadanía cubana de que las cosas tienen que cambiar y de que hay que elegir libremente a sus ciudadanos. Eso lo sabemos, pero sí hay que darle la oportunidad de hacerlo de manera viable, de manera efectiva, de manera que pueda ser posible. Por supuesto que es un desafío, por supuesto que es una reclamación a la cual el gobierno cubano no quiere responder. Por eso necesitamos del apoyo internacional, por eso necesitamos que los demócratas del mundo apoyen no solamente el respeto a los derechos humanos en Cuba, sino aquello que los ciudadanos cubanos ya están exigiendo y que esperamos que exijan de manera mucho más masiva y de manera mucho más... Pero quiero que me lo pongas de una manera más concreta. La comunidad internacional, vamos a ver, la Unión Europea, que sabemos muy bien que saben lo que ocurre en Cuba, pero la Unión Europea a veces no invita a los disidentes a sus embajadas, a veces les da un puertazo a gente como tu padre. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa gente para ayudar en esta campaña de un plebiscito? Recuerdo, ella está tratando de organizar un plebiscito para pedirle, exigirle al gobierno de Cuba que le permita a sus ciudadanos votar en ese plebiscito, ¿no? Precisamente la Unión Europea está ahora mismo en un proceso de negociaciones con el gobierno cubano. No entendemos del todo cómo comienzan a conversar con el gobierno cubano sin que estén dadas condiciones mínimas de respeto a los derechos humanos dentro de Cuba. Pero ya que lo están haciendo, ya que hay una mesa de conversación puesta con el gobierno cubano, una conversación a la cual nosotros no estamos en contra, que conversen, eso está muy bien. Ahora, en esa mesa de conversaciones tienen que estar los derechos de los cubanos, pero no solamente los derechos de los cubanos como un enunciado etéreo, tienen que estar los derechos que los cubanos han exigido. Los ciudadanos cubanos han exigido cambios en las leyes que garanticen libertad de expresión, que garanticen libertad de asociación, que garanticen empresa privada real, no estas concesiones que da el gobierno. Rosa María, no lo piden de manera efectiva. No se ha pedido, no se ha apoyado a la ciudadanía cubana en la manera efectiva que se puede hacer, en la manera coherente que la Unión Europea puede hacerlo, en la manera coherente que desde Naciones Unidas se puede hacer, que desde las cumbres iberoamericanas se puede hacer, que desde los gobiernos nacionales se puede hacer. Y tú lo has escuchado igual que tu padre en un montón de ocasiones donde exigen los derechos humanos, libertad, democracia y elecciones, pero ahora tú lo que me dices es que le estás poniéndole un instrumento muy específico a la comunidad internacional delante para que lo exijan con nombre y apellido, ¿no es así? Que apoyen el derecho de los cubanos a elegir libremente, que apoyen el derecho de los cubanos a dar su opinión en un plebiscito, que apoyen el derecho de los cubanos a decidir si quieren realizar elecciones libres y plurales. Es elemental, es la base de la democracia y no ocurre en Cuba hace más de 55 años. Es hora de que sean coherentes.
de que sean coherentes con la fase de la democracia y comiencen a tratar al gobierno cubano como lo que es. Pero es hora de muchas cosas y desgraciadamente no llega. Yo lo pero sé, bueno, yo lo sé, no, es hora, pero, es hora. Pero ¿cómo te podemos ayudar en este sentido? La comunidad cubana que te está mirando, los hermanos latinoamericanos, ¿cómo te pueden ayudar en exigirle al gobierno esto? Primero, esparciendo el mensaje, primero dándolo a conocer, que cuando se habla de Cuba no solamente se habla de los problemas que tiene Cuba, sino de lo que están haciendo los cubanos por salir de esos problemas, y que se hable de lo que se puede hacer por salir de ellos, que en nuestro caso, y creemos que es el primer paso para romper el totalitarismo, es la participación ciudadana. En los países democráticos del mundo todavía hay herramientas para influir en las posiciones de los gobiernos, para influir en las posiciones de las instituciones. Dime, por ejemplo, España. ¿Qué puede hacer España, vamos a decir, en particular? España, en su posición en la Unión Europea y en su relación con Cuba, puede apoyar el derecho de la ciudadanía cubana a participar en un plebiscito, a tener elecciones libres y plurales. En Naciones Unidas se puede apoyar el derecho a los ciudadanos cubanos a elegir. En las cumbres iberoamericanas se puede apoyar el derecho. Pero es que yo no veo la voluntad política de ninguno de estos gobiernos. Por eso necesitamos una campaña y por eso necesitamos que los ciudadanos del mundo, conozcan lo que ocurre y se solidaricen con nosotros y además pidan esto a sus gobiernos, pidan esto a sus instituciones. ¿Por qué la democracia funciona? Porque también estos ciudadanos son electores, porque la opinión de estos ciudadanos es efectiva en esos países o en la mayoría de esos países. Pero esos ciudadanos no saben que en Cuba hay una dictadura, que hay presos políticos, que las personas no tienen derecho a huelga. La gente no lo sabe en la comunidad internacional. Hay muchos que sorprendentemente no lo saben o no lo saben en toda su dimensión. Pero más que saber cuáles son los problemas en Cuba, nosotros estamos dándole la oportunidad y también pidiéndole su solidaridad con las herramientas para salir de esos problemas. Recordemos que el marketing del gobierno cubano es brutal. Recordemos que están en todas las universidades. ¿Cómo puede ser el marketing tuyo? ¿Cómo puede el marketing tuyo ser efectivo en este momento en pedir un plebiscito? Bueno, porque no es el mío, es el de los cubanos. Bueno, y eso es lo que esperamos. Pero tiene que sea haber de la un líder. Ciudadanía. Tiene que haber muchos líderes. Tiene que haber un deseo ciudadano, que lo hay, y lo que tiene que haber es la canal para que ese deseo pueda expresarse. El proyecto Varela, por supuesto que tenía un equipo gestor, por supuesto que mi padre era una figura importante, pero el proyecto Varela salió adelante y fue un proceso de movilización ciudadana precisamente porque los ciudadanos tomaron acción por sus derechos. Y eso es lo que estamos buscando, no estamos hablando de un movimiento partidista ahora mismo. Y nosotros queremos unirnos a esta campaña. Gracias. Del movimiento, del proyecto Varela, ¿no? La campaña del plebiscito, así que vamos a unirnos a ti para pedirle al pueblo que por lo menos tenga conciencia de que eso es lo que están haciendo. No te vayas, déjame solamente darle la bienvenida al señor Alejandro Condis, que es analista de temas cubanos, para entonces hablar de algo que también está ocurriendo en Cuba. Ahí está el señor Condis, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Bien, gusto en saludarlo. Fíjate, en Cuba, aparte del plebiscito que está tratando de organizar la familia de Payá, también hay una nueva iniciativa donde el gobierno le está prometiendo a la ciudadanía que las cosas van a mejorar porque ahora China vuelve a ser el gran redentor. 29 acuerdos comerciales, es el segundo socio comercial después de Venezuela y es la primera fuente de créditos. ¿En qué va a ayudar esta nueva ayuda, esta nueva bandera china al pueblo cubano, al común denominador, al cubano de a pie? Yo creo que realmente no va a hacer absolutamente nada. Es una más de las estrategias del gobierno cubano para hacerle creer a la gente que eso que le llaman la cosa que está mala, que siempre es un ente inacible, que nadie sabe es realmente efectivamente qué es, va a mejorar. Los cubanos de hoy, sobre todo los jóvenes, son muy apáticos con lo que está sucediendo en la Cuba de hoy. Por ejemplo, a las 8 de la noche que está el Noticiero Nacional, a nadie le interesa, sobre todo a los jóvenes, ver lo que está saliendo en el Noticiero Nacional de la televisión cubana. Los jóvenes están viendo precisamente los canales de Miami, están viendo series en el DVD y no les interesa realmente lo que está sucediendo en Cuba. Yo no creo que esto vaya a tener un impacto real en la economía cubana, del cubano de a pie. De hecho, hace poco veíamos el estreno de la película cubana Conducta,
que precisamente su director Ernesto Arana la hacía con la intención de dar a entender cómo esas reformas en Cuba, esos convenios que se hacen comúnmente con otros países, no han logrado calar en los sectores más humildes de la sociedad cubana. Claro, porque sabemos que todo aquel que vivió en Cuba, desgraciadamente a mí no me lo permitieron, ¿no? Poderme criar allí. Todo el mundo aquel se recuerda que el Granma o la misma Radio Rebelde anunciaba: hemos llegado a la meta tal, o nuestro país hermano nos ha ayudado en tanto, y esto nuevamente es más de lo mismo, pero en particular la China, que se va a convertir en la primera fuente de crédito. ¿Cómo es posible de que un país quiera prestarle a Cuba si Cuba tiene un historial de no pagar sus deudas? Bueno, yo creo que China está jugando con las potencialidades que tiene Cuba, un país que no ha sido totalmente explotado económicamente durante los 55 años, porque no se ha estructurado una economía lo suficientemente sólida como para hacerlo. Ellos tienen mucho interés en el níquel, tienen mucho interés en el turismo, de hecho van a hacer campos de golf en Cuba, algo que resulta muy paradójico y risible, ya que sabemos que las escuelas nacionales de arte se hicieron exactamente encima de un campo de golf, y cuando se inauguraron las escuelas nacionales de arte se dio como un gran logro de la revolución eliminar esos rezagos capitalistas que ahora vuelven a través de China. Y es totalmente paradójico. Cuba va cambiando, va mutando de acuerdo como un buen camaleón, de acuerdo a los tiempos que van corriendo para intentar un poco salir a flote y darle a entender al pueblo de que algo realmente está cambiando cuando no es así. No, claro, es toda una ilusión óptica, ¿no? Por lo que tú me estás diciendo. Ahora, en particular, dime de estos 29 acuerdos, ¿cuál tú consideras que es el más importante, que es el que más se debe destacar, aparte de los campos de golf? Bueno, yo creo todo lo que se va a hacer en relación al petróleo y al níquel, que es lo que más le va a favorecer sobre todo a China. Que se van a crear estructuras para mayor explotación del níquel, la importación hacia China y también para poder encontrar yacimientos petroleros en Cuba. Pero si es que han buscado yacimientos petroleros no solamente los chinos, sino también los noruegos, los mexicanos, y no han encontrado, ¿o me equivoco? En algunos casos se ha encontrado, pero muy poco. Y entonces los chinos lo que van a intentar es tratar de encontrar verdaderamente dónde puede haber. Y ellos tienen nuevas tecnologías, tienen una tecnología más avanzada que otros países y yo creo que puede ser que se encuentre algo. Ellos van a tantear y aparte con eso también van a tratar de ya afianzarse con Cuba y tratar de buscar también otras áreas de cooperación que a ellos les pueda interesar. Ningún convenio es unilateral, todo es bilateral y más China, que es un país tan poderoso. Sin duda que ya la ideología en China pasó a un segundo plano y es el capitalismo el que está reinando. Ahora, lo que sí debo reiterar una vez más es que el modelo chino para los cubanos no lo queremos. No. Porque el modelo chino es abrir la economía y mantener en un puño la política seculum seculorum. Muchísimas gracias, Conti, por estar con nosotros. Gracias. Gracias a usted. Rosa María, siempre un gusto. Y sabemos que este es un proyecto noble por parte de la familia de Payá. De hecho, y estamos es un proyecto contigo. Del Movimiento Cristiano de Liberación que esperamos sea un proyecto de la ciudadanía cubana. ¿No? Y nosotros nos unimos a él, un plebiscito, queremos pedir un plebiscito al gobierno cubano para hacer elecciones libres, que el pueblo decida. Gracias nuevamente. Vamos entonces ahora a la frontera donde son miles de niños los que están cruzando, pero muchos de ellos son delincuentes y se están escondiendo los delincuentes entre los inocentes. ¿Y quién mejor que el embajador Armando Valladares para decirnos quiénes son los que están cruzando? No se vaya, que se van a sorprender. Ya regreso. Le damos la bienvenida al embajador Armando Valladares, que sin duda es una gloria cubana, pero más allá de eso fue embajador ante las Naciones Unidas y que sabe muy bien de derechos humanos, de todo lo que lo hemos traído para hablar del tema de la frontera. Usted me estaba diciendo de que los periodistas estamos grandemente desinformados. También sabemos que el gobierno federal no permite que los periodistas entren en ninguno de estos centros de detención. Lo que hay es una locura y sabemos que hay una crisis. Usted me dice que el 85% de los muchachos que están entrando son mayores de 13 años. Bueno, lo primero es que se están explotando los sentimientos de todo este pueblo y la prensa está incluida. Se habla constantemente de 52.000 niños, no son 52.000 niños. El 83% de esos 52.000, y mi cifra está mis estadísticas están en los 52.000, el 83% eran de 13 a 18 años. Bien. Y de 13 a 18 años no son niños. Es decir, y da la casualidad también que el 97% de ese porcentaje son varones. Bien. Y es interesante que el promedio de edad de los miembros de las pandillas salvadoreñas, la famosa salvatrucha, es precisamente de 13
a 18 años. Y hay una información muy reciente que acabo de escuchar hace un momento antes de llegar aquí, que el Comité de Homeland Security del Congreso ha dado la información de que están entrando asiáticos, están entrando terroristas de Hezbollah e iraníes. En ese grupo de los niños centroamericanos. De los niños no. Bueno, en ese grupo de decenas de miles y miles y miles de adolescentes de 13 a 18 años. Estamos hablando de esa cifra de los no acompañados. Claro, porque hay otros 40.000 que llegaron con adultos. Bueno, ya exactamente, estoy hablando de esta cifra. Entonces, ¿qué está ocurriendo con eso? Que hay una falta de interés en controlar quiénes están entrando. Homeland Security denunció ICE denunció hace unos días ¿Qué es inmigración? Que cientos, miles de criminales que habían sido deportados en el pasado ya están otra vez aquí en territorio americano porque entraron con toda esa cobertura y con toda esa manipulación de los sentimientos de que los niños, los pobres niños. No. Pero bueno, seamos rigurosos, hay una gran cantidad de niños, porque hay un 13%, 12 menores de 12 que no son criminales. No, esos son niños. Esos son niños 13, 10, sus 7. Padres, esos son niños que sus padres, de una manera para mí totalmente inaceptable. Para mí es una canallada el padre que manda que su niño de allá lo traigan los coyotes sin saber si es un pedófilo el que lo va a manipular, si van a violar las niñas. Y usted tiene razón, y yo estoy de acuerdo, pero aquí hemos presentado dos casos donde ayer presentamos uno donde había un niño de 18 años que le habían cortado los testículos a 2 de sus amiguitos y el padre y la madre, que se ve que son gente decente, se lo entregan a un coyote porque si no o lo matan o lo castran. Bueno, estamos hablando de dos escenarios extremadamente... Hay mucha manipulación de personas interesadas en dañar a este país. Mucha manipulación. Hace unos días yo vi en un periódico un artículo de una niña de 16 años con una hija de 3 años. Terrible lo que pasaron. Los coyotes, el barco, una barcaza se rompió, el coyote huyó, los dejó abandonados. Pero eso no era nada comparado al maltrato que le habían dado los norteamericanos cuando llegó aquí. No, ese no ha sido el ejemplo en este programa. Los dos que han venido los han tratado bien los americanos. Bueno, este artículo que salió en un diario local es una cosa indignante, una manipulación de toda esta en contra situación. de los Estados Unidos, ahora, lo sabemos. Yo creo que es muy preocupante la cantidad, ya dicho por Homeland Security, hace unas horas escuché la información de que están entrando terroristas de Hezbollah, iraníes, asiáticos y criminales que habían sido deportados hace años. Ahora, ¿usted está de acuerdo en lo que hace el gobernador de Texas, Perry, en mandar la Guardia Nacional? ¿Qué puede hacer la Guardia que no pudo hacer la policía? Absolutamente, tenían que haber militarizado totalmente la frontera de una punta a la otra. Arizona, Nuevo México, para impedir que esos criminales, para impedir que esos terroristas entraran. Y esto no tiene que ver nada con los niños que necesitan ayuda, que hay que apoyarlos, que hay que ayudarlos, porque las interpretaciones tú sabes cómo son. Pero el problema es que se está especulando y se está explotando los sentimientos generosos de este pueblo. Y tú tienes periodistas que te hablan, los niños, y como hemos visto, solamente el 13% son menores de 12 años. El resto... ¿Y qué puede hacer los Estados Unidos en este momento si hay una ley del 2008 que es la que permite que se queden los niños de Centroamérica, excepto los de las dos fronteras, Canadá y México? Primero, María Elvira, que esto es una conspiración. Es decir, nadie puede pensar que 50.000 menores de edad se pueden poner de acuerdo y llegar a la frontera sur de México, atravesar todo el país, que son miles de kilómetros, y llegar a la frontera norte sin que fueran detectados por las autoridades mexicanas. Una de las más férreas vigilancias son las que tienen los mexicanos en su frontera. Tenemos informaciones de que las autoridades mexicanas están escoltando desde la frontera sur ómnibus repletos de menores hasta la frontera norte. Pero tienen la protección de las autoridades mexicanas. Correcto. Y esta administración no dice absolutamente nada. Bueno, hay que llamar a Peña Nieto, ¿no? Y hay que llamar al gobierno mexicano a pedirle ayuda para que detenga este flujo. María Elvira, no estamos hablando de 50 personas. El otro día 8 cubanos de Honduras trataron de llegar a México y no pudieron. Es decir, están protegidos y es una conspiración de México, esos países y otros intereses contra este país. Le agradezco muchísimo, embajador. Siempre un gusto. Gracias por mantenernos y sin duda que sabemos que la Mara Salvatrucha
ha creado caos y conmoción en El Salvador y en Guatemala, y ahora ese es el gran peligro, que lleguen a nuestras costas. Vamos Están entonces, entrando por miles. entrando por miles. Vamos entonces ahora a Venezuela. Vamos a darle la bienvenida específicamente al señor Abelardo Izaguirre, que es ex fiscal venezolano. ¿Y por qué lo estoy presentando? Porque Venezuela estuvo hoy muy pendiente a lo que está ocurriendo en el tribunal que le ha comenzado el juicio al señor Leopoldo López. Pero antes de darle la oportunidad a Izaguirre, vamos a escuchar este grito de petición de ayuda por parte de Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo, que nos dio una pequeña entrevista hace unos pocos minutos desde la sala del juicio. Adelante, Lilian. Sin pruebas ni testigos no puede haber un juicio justo. El sistema de justicia, por órdenes de Maduro, no quiere admitir ni uno de los 65 testigos presenciales que están dispuestos a contar lo que ocurrió, ni uno de los 15 videos de los reporteros que ese día cubrían los hechos. ¿A qué le temen? Le temen a la verdad. A Leopoldo lo están juzgando por sus palabras, por lo que piensa, por querer una mejor Venezuela. El sistema de justicia el pasado 6 de junio reconoció que no hay hechos más allá de sus discursos. El Ministerio Público basa su caso en la influencia subliminal del discurso y de los tuits de Leopoldo. Hoy se reafirma que Leopoldo está siendo juzgado por su discurso político, por llamar a la protesta pacífica y constitucional en contra del desastre que estamos viviendo. La juez del Tribunal 28 de Juicio, Susana Barreiros, está parcializada, no es objetiva. Es por eso que solicitamos que sea retirada del caso. Y a Maduro le decimos, Maduro, libera a Leopoldo, libera a los estudiantes. Ok, señor Izaguirre, ya usted está escuchando, la esposa de Leopoldo. Sabemos que el juicio comenzó en las últimas horas, no le han permitido videos, no le han permitido testigos, no le han permitido pruebas, no le han permitido nada. Entonces, ¿cómo puede la defensa de López defenderse? Técnicamente no tiene posibilidades. Desde el primer momento de su detención ya podía visualizarse de que es un juicio político de los llamados delitos de conciencia. Simplemente por manifestar una posición ideológica es condenado. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Si sabemos que la familia López siempre supo que este era el marco jurídico venezolano y que esto se enfrentaba, entonces lo que no entiendo es por qué se entrega, que sabemos que lo hizo para dar un mensaje, pero ese mensaje le puede costar años de cárcel, ¿no es así? Sí, tú lo puedes observar ya con situaciones como la del comisario Simonovic, la gente de la Plaza Yaguno, de la esquina de Yaguno, con el mismo caso de la doctora Afiuni. Son casos que ya patentan una falta de justicia parcial e independiente en Venezuela. Ok, y entonces, ¿a qué puede aspirar? ¿Cuál es la gran esperanza de Leopoldo López? Aparte de caer preso y quedar preso, como ha ocurrido en las cárceles cubanas y como usted me acaba de mencionar en las cárceles venezolanas. ¿Cuál es la esperanza en este momento, aparte de la denuncia de Tintori? Mire, yo no pienso que se haya planeado esta situación de él. Él creyó en la justicia. Desde el punto de vista político creo que fue muy mal asesorado. Yo no pienso que él vaya a salir libre. Esta instancia posterior de juicio tiene otra que viene la Corte de Apelaciones, eso tiene Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional y Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Sabemos que no hay una real justicia en Venezuela, no hay jueces que sean nombrados e independientes. Se patentó en la audiencia preliminar a la cual usted se refirió al principio, de que la juez varias veces suspendió para llamar al TCJ y pedir información de qué tenía que hacer. ¿Qué va a variar en...? ¿Cómo? Explíqueme eso otra vez. Usted me está diciendo, espérese, usted me está diciendo ¿Sí? de que la jueza Susana Barreiros, explíqueme otra vez qué me dijo, de que ella suspendió. Sí, repíteme. Se lo voy a repetir para que no quede. Y quede despacito para que la gente lo entienda. ¿Cómo no? La audiencia de preliminar, que es la que da el pase a juicio, se suspendió, no sé si usted se acuerda, varias veces hasta altas horas de la noche. Sin duda, Leopoldo López estuvo esperando desde Claro, el inicio de la mañana hasta el final y no lo llamaban. ¿Y entonces qué pasaba en esas horas? La juez llamaba al TCJ, a la sala penal, a la magistrada de Yanira, para pedirle información qué tenía que hacer. Lo que te estoy diciendo, te lo digo como fiscal y ya se patentó y es público y notorio porque un ex magistrado venezolano, el magistrado Eladio Ponte Aponte, que ahora está aquí en Estados Unidos, protegido por Estados Unidos porque está dando información, sí, varias veces lo dijo, que ellos se reunían, los llamaban y le decían qué tenían que decir. Entonces, si usted me está diciendo esto es así y le creemos, entonces, ¿cómo la oposición, específicamente el señor Leopoldo López, tuvo en un momento la idea de que podía utilizar o manipular esta justicia venezolana a su favor y salir
y salir libre. No pienso que manipular, pienso que lo que buscó era enfrentarse con la justicia, aglutinar alrededor de él quizás una conciencia de la oposición y ganar un capital político como lo hizo en una oportunidad Enrique Capriles cuando estuvo preso también de manera similar. Entonces, ¿usted considera que Leopoldo López todo esto va a concluir con años de cárcel? Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Ya lo hemos visto con varios de los que están detenidos, que son denominados presos políticos porque no hay otra explicación. Gente que ya ha cumplido pena, gente que ya tiene derecho a destacamento de trabajo, a régimen de presentación y siguen detenidos sin razón aparente. Los jueces no van, no toman decisiones, los abogados hacen escritos, van a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de la cual Venezuela se salió cuando lo denunció Chávez y no podemos hacer más nada. Le agradezco muchísimo por habernos pintado una imagen muy real y muy triste. Sí, señor. Que Dios bendiga a Leopoldo López. Amén. Fue conmigo a la universidad y sé que es una gran persona y que está ahí luchando por la patria y entregando su vida por los venezolanos. Gracias nuevamente, Isaguirre. Les dejo con un mensaje muy importante y cuando regresemos con imágenes que hablan más de 1000 palabras, los primeros cadáveres llegando a Ámsterdam, mientras el mundo mira consternado hacia Rusia y su papel en esta tragedia aérea. Ahora viene el mensaje importante, no se vayan. Bueno, hacemos una pequeña pausa para darle la bienvenida al señor José Aponte, que es el representante de Madre Cell Plus. ¿Cómo está, José? Muy bien, gracias, María Elvira. El gusto es nuestro. Fíjate que las células madres son el gran descubrimiento del siglo XXI. Los científicos aseguran que son las supercélulas. Y dime cómo están esas supercélulas dentro de este producto. Excelente, María Elvira. Mira, el tratamiento de Madre Cell Plus está compuesto de una superalga de nombre Aphanizomenon flossacque, mejor conocidas por sus siglas AFA. Esta alga estimula la producción de células madres en la médula ósea y eso es lo que podemos brindarle con el tratamiento de Madre Cell Plus. Perfecto. Dime cuáles son los padecimientos que más se pueden beneficiar de este producto. Bueno, todas las personas que sufren de diabetes, artritis, hipertensión, dolores musculares y falta de energía, este es el tratamiento adecuado, porque con Madre Cell Plus podemos ir correctamente donde se tiene el problema y eliminarlo por completo. Y dime cómo es que sabe, cómo es que uno va directamente a donde está el problema. Bueno, las células madres se encargan de autorregenerar todas las células muertas o que tengan problemas. Por eso es que ellas viajan a través del torrente sanguíneo y se alojan en esa célula que más la necesite, regenerándola nuevamente y regenerando el órgano por completo. Perfecto, eso suena muy bien y sin duda que los científicos testifican que las células madres son las células, las supercélulas. Dime dónde pueden obtener este producto. Bueno, con el número en pantalla y la promoción de la televisión, si llama en este momento puede obtener Madre Cell Plus con la promoción. Ordena y recibe su segundo mes del tratamiento gratis. Y si es de las primeras 50 llamadas, obtendrá el tercer mes también gratis, María Elvira. El tercer mes significa que entonces son 3 meses de tratamiento los que puede recibir la persona que hace la llamada ahora. Eso es así, pero tiene que llamar ya al número en pantalla. Muy bien, pues ya tú sabes que siempre el mejor servicio, el mejor trato y el mejor precio para la gente que viene referida por este programa, ¿no es así? Correcto. Y un mes gratis. Gracias. ¿Así es? Sí, un señora. mes gratis, muy bien, así me gusta. Pues ya usted sabe, exija ese mes gratis. Gracias por venir nuevamente, José. Nos vemos hasta la próxima. Claro. Sin duda que estas son una de las imágenes más tristes que hemos visto en los últimos tiempos. Ahí están los primeros 40 cadáveres de las víctimas del vuelo MH17 de Malaysian Airways llegando a Ámsterdam. El pueblo conmovido, no solamente el gobierno, sino también la familia real está diciendo presente. Y nuevamente se apunta hacia Rusia. La comunidad internacional está acusando en particular a Putin
por este hecho que todavía no se esclarece. Está con nosotros el señor Alberto Milián para que nos diga las últimas informaciones sobre este evento que sin duda ha conmovido no solamente a Europa, sino también a los Estados Unidos. Ya subirse a un avión es un problema. Gracias, Alberto. Cuéntame. Gracias. No, bueno, para los holandeses esto se ha llamado el 9/11 de Holanda. Esa es la gravedad de esta situación y se está tomando esto como una tragedia de proporciones enormes. Para el mundo entero tienes el punto que hiciste, que esto ahora ha convertido la lucha en Ucrania en un problema global. Dos cosas interesantes han pasado relacionadas con esto. Ahora se han derribado, supuestamente los insurgentes han derribado 2 aviones de la Fuerza Aérea de Ucrania en esta misma región. Y ahora sí dicen que ellos fueron los responsables. Bien. Pero un punto interesante, mucho análisis de inteligencia dice que los lanzacohetes salieron de Rusia. Los cohetes fueron lanzados de Rusia para derribar 2 aviones de Ucrania. Y el otro problema grave es que demuestra la intervención directa de Rusia, que supuestamente el Servicio de Inteligencia Militar, el GRU de Rusia, aparentemente está trabajando con los insurgentes. ¿Y por qué esto es importante? Siempre se habla mucho de la KGB, pero la Dirección de Inteligencia Militar en Rusia es y siempre ha sido más grande que la KGB. Además de eso, María Elvira, tienen 25.000 tropas especiales, conocidos como Spetsnaz. Estos son los individuos que probablemente vimos en Crimea, que estaban uniformados por sin insignia y que aparentemente están trabajando con los insurgentes, y muchos en Ucrania los están responsabilizando por manejar el lanzacohete Buk que derribó este avión de Malasia. Pero entonces, para que la gente entienda, se acusa que son los separatistas los que dispararon el lanzacohete que derribó el avión. Los separatistas no han aceptado todavía la responsabilidad. Correcto. También estábamos oyendo, porque hay muchas noticias que se confligen unas con las otras. Estábamos escuchando hoy en CNN donde, supuestamente, por donde pasó este avión de Malasia, era un no-fly zone, que no se podía volar por allí como ocurre en Kurdistán. ¿No? Y el no-fly zone es la zona por donde cualquier avión que pasa sabe que corre el riesgo de ser derribado. ¿Es cierto que esto era un no-fly zone? No, no era correcto. Eran muchas líneas aéreas que estaban usando esta zona. Muchas líneas aéreas no lo querían utilizar por el peligro que había una guerra, pero no fue designado por ninguna entidad que no se podía sobrevolar ese territorio. Bien. Los insurgentes sí dijeron que ellos no iban a permitir vuelos que ocurrieran o pasaran por su territorio, que ese territorio era de ellos, pero no era una zona prohibida para vuelos comerciales. Exclusión. Exactamente. Entonces, pero me estás diciendo que muchos vuelos comerciales, aerolíneas europeas y norteamericanas no querían pasar por allí porque sabían que corrían el peligro de esto que ocurrió. Exactamente. ¿No es así? Exactamente. Entonces, pero no estaba designado como una zona de guerra y no estaba designado o prohibido sobrevolar ese territorio. Déjame solamente mostrarle al público algunas de las zonas que están prohibidas en los Estados Unidos. Como tú me dices, un 9/11 está prohibido. Vamos a ver si lo podemos poner en pantalla, señor director, donde tenemos una placa de las diferentes áreas prohibidas en Estados Unidos. Está, bueno, pues el retiro presidencial de Camp David, está la planta nuclear de Amarillo, está también la base nuclear de Washington, está la capital, obviamente está la Casa Blanca y hay muchas otras más. Pero en y está Kurdistán en esa área, pero en esta parte en particular, esta no es. Esta zona no estaba designada en ese momento. Explícame entonces si ahora están los ojos sobre Kremlin, sobre Putin. ¿Cómo Putin sale de esta? Yo creo que para él va a ser muy difícil porque va a perder mucho prestigio dentro de su propio país, pero va a estar sometido a muchas presiones económicas. Ahora por primera vez en la prensa europea se está viendo los ataques directos a Putin y países europeos, incluyendo Alemania, exigiendo que se haga algo sobre este tema. Si se demuestra que el Servicio de Inteligencia Militar ruso estuvo enfrascado en estas actividades, si se demuestra que hubo un soldado ruso que disparó este cohete, yo creo que la crisis se va a agudizar con Putin y se van a tomar sanciones más directas, más inmediatas en Pero contra si de su sabemos que gobierno. los europeos y los norteamericanos no están dispuestos a caerle arriba a Putin porque sabemos que necesitan los europeos el petróleo. Pero esto es lo que cambia el juego, esto es lo que le dicen en el deporte de game changer. Game changer. Esta es la cosa, y la mano directa de Rusia a través de los soldados de la inteligencia militar enfrascados en este tipo de actividad, yo creo que va a ser algo que va a cambiar el debate por completo en esta región. A estas víctimas no los va a resucitar, pero quizás se va a evitar que vuelva a suceder una tragedia de este tipo. O que un Ucrania o que un Estonia o que Putin quiera seguir siendo con sus poderes imperiales, ¿no? Impulsando sus poderes imperiales. No cabe duda. Muchísimas gracias, mi querido Muchas señor. gracias, María Elvira. Me voy para la mesa y entonces vamos a hablar de algo que está ocurriendo en la zona, que es Israel. Muchísimas gracias a ambos. Está con nosotros, ¿quién? El señor Dirsi. Muchísimas gracias, Juan Dirsi, que es el director asociado del Instituto Latino y Latinoamericano del American Jewish Committee.
Muchísimas gracias, Dircy, por estar con nosotros. gusto, como siempre. Y Claudio Recupero, historiador y analista suizo. Gusto en verlos a ambos. No solamente está ocurriendo en esa parte del mundo el derribo del avión de Malasia, sino también el problema inmenso que todavía ocurre entre los israelíes y los palestinos. ¿Cuál es la última información que usted tiene? La última información es que la violencia continúa, el Hamas no cesa su disparo de misiles constantes atacando a la población civil en Israel, pero también condenando a la población palestina en la Franja de Gaza a exponerlos como escudos humanos y víctimas directas de esta atrocidad. María Elvira, hay que recalcar que la posibilidad de detener esto está en manos del Hamas. Si el Hamas deja de enviar misiles, el conflicto se acaba. Mientras continúe, Israel tiene el derecho reconocido por la totalidad de los países del mundo por la ley internacional de defender a sus habitantes. Bien, entonces, ¿qué pasa? La alta comisionada de las Naciones Unidas está solicitando una investigación, no solamente de Hamas, sino también de las acciones de los judíos. De cierta manera, el mundo está sobrecogido con lo que está ocurriendo y ambos acusan a ambas partes de estar excediéndose. ¿Cómo la ve usted? Bueno, el derecho internacional tiene sus ambigüedades. Por ejemplo, es cierto que el Hamas no tiene derecho en mandar y lanzar cohetes o misiles sobre una población civil. Y tampoco el Hamas tiene derecho en utilizar su propia población como escudo humano. Pero de la otra parte, el mismo derecho internacional prohíbe utilizar, aunque sea por motivos de self-defense, defensa propia, de tener como objetivo unos objetivos civiles. Eso también está prohibido. Entonces tenemos aquí un conflicto y me parece legítimo que el Consejo de Derechos Humanos vaya para allá y investigue lo que está pasando. Ok, pero investigue lo que está pasando. ¿Hay alguien que está entrando, la Cruz Roja, la comunidad internacional, investigando sobre el territorio in situ? Déjame aclarar primero la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Quiénes apoyan esta resolución? Irán, Cuba, Venezuela, Arabia Saudita, Siria, como siempre, es ridículo. Los gobiernos totalitarios que sabemos que no investigan la matanza de casi 200.000 asesinatos en Siria, de repente claman la voz por lo que está pasando en la Franja de Gaza y dicen vamos a investigar a Israel. Señores, la moral en este momento está en juego. El mundo no puede aprobar una resolución de este tipo. No es casualidad que Estados Unidos se opone y los países de la Comunidad Europea no participan de la votación, o sea, se abstienen de votar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Acá estamos hablando de un conflicto que no es proporcional. Sin lugar a dudas no es proporcional. Acá hay una organización terrorista cuyo objetivo es matar, y fíjate, matar civiles en el lado de Israel, pero matar civiles palestinos también. Pero es que la posición de Israel tiene que ser muy difícil porque no gana de ninguna de las dos partes. Tiene que defender su territorio, pero cuando se defiende, entonces agrede al otro. ¿No es así? Correcto, María Elvira. A nivel de comunicación, la posición de Israel es muy complicada. A nivel de derecho, no es tan complicada. Israel tiene derecho en defenderse. El problema es que a nivel de imagen, cuando uno ve una familia destrozada, a nivel de imagen, y el Hamas sabe perfectamente bien utilizar y manipular las imágenes. ¿Y cómo pueden los palestinos defenderse de Hamas para no caer ante la agresión de Israel? Lo hicieron en el 2010, en el 2012, un grupo de jóvenes palestinos de Gaza publicaron realmente un llamado a la paz dentro de Gaza y llamaron a que realmente cese los hechos y los actos de Hamas. Bien, pero no lo lograron. No lo lograron, por cierto, y hoy en día realmente el pueblo israelí y el pueblo palestino es víctima de las acciones de Hamas. Entonces el pobre pueblo palestino es víctima tanto de la agresión de Israel como de la agresión de su propia gente y de Israel por defenderse de la propia gente suya que es Hamas. Yo creo que no, yo creo que los dos pueblos son víctimas del terrorismo de Hamas. Creo que ahí hay un acuerdo absoluto y creo que coincidimos 100%. Acá los dos pueblos son víctimas de un grupo fundamentalista terrorista que con tal de no perder, porque Hamas iba a debilitarse al no tener el apoyo de Egipto y al no tener el apoyo de Irán, Hamas iba a ser la disolución sin lugar a dudas. Entonces utilizan esta ola de guerra y de violencia para tratar de no perder efectividad. Lamentablemente el gobierno de Mahmoud Abbas es el que podría jugar un papel fundamental apartándose de Hamas. Pero no puede, porque no Hamas, es que también él también es rehén de Hamas en los últimos 15 segundos. ¿Cómo termina esto? Yo creo que va a terminar con un cese el fuego porque siempre terminó así. Ahora se va a abrir una ventana de oportunidad. Hamas es un grupo terrorista, pero también tiene su ala política. Y yo creo que a Israel le conviene más una alianza entre Fatah y Hamas para quizás dejar que el yihad islámico, que está también presente, y el yihad islámico en Gaza no quiere nada más que acabar con Israel. Sí, el yihad islámico es otro grupo
que es otro grupo que es tan terrorista como Hamás. Muchísimas gracias a ambos, que Dios bendiga a ambos pueblos. Les dejo con un importante mensaje si usted quiere dormir bien. Ya regreso. Bueno, hacemos otra pausa para darle la bienvenida al señor Félix Suárez, que es de Mattress House. ¿Cómo está usted, caballero? Encantado de estar aquí contigo esta noche, María Elvira. Gracias por estar en el programa. Sabemos que son las 8 de la noche, pero que dentro de un rato vamos a descansar y hay una gran cantidad de norteamericanos que no pueden dormir bien. Y ustedes tienen la solución para ayudar a esa gente. Dígame cómo. El 40% de los norteamericanos sufrimos de trastornos para dormir, pero con esta base eléctrica usted previene que esto suceda y así hace que usted pueda dormir mucho mejor. Y este es un producto que está hecho que es realmente un triunfo de la ciencia moderna, porque ayuda a todo tipo de problemas, se adapta a las curvas de su cuerpo, no tiene transferencia de movimiento, no tiene alergia, no guarda la humedad, no hace que usted sienta a su pareja cuando duerme y va a dormir mucho mejor. Dígame en particular la gente que tiene qué tipo de padecimientos que lo puede ayudar esta superficie mágica. Bueno, esta es una superficie realmente mágica porque ayuda a renovarse cada noche. Y cuando usted se levanta por la mañana, se va a levantar completamente nuevo y renovado, pero evita ronquidos, evita problemas de acidez, reflujo ácido. Si usted tiene problemas de circulación, esto lo mejora completamente, dolores de espalda. Es un producto extraordinario, verdaderamente. Muy bien, dígame del libro ese que tienen ustedes que lo ofrecen completamente gratis. Para nosotros hemos publicado un libro, María Elvira, fantástico, que se trata de cómo dormir mejor. Y es así como se titula, pero esto hace que usted aprenda tácticas de dormir mejor. Hay infinidad de personas que tienen problemas de insomnio, problemas que se levantan por la mañana con dolores, y este va a hacer que usted duerma en un santuario, en un lugar sagrado verdaderamente. Perfecto, el financiamiento, que sé que es fácil pagarlo. Para hacerlo más fácil, nosotros tenemos un financiamiento con el 0% de interés que lo puede prolongar hasta 48 meses. Y para aquellas personas que no tienen crédito, tenemos un programa para personas que no tienen crédito o tienen el crédito perdido. Pues le agradezco muchísimo. Acuérdese que el mejor trato, el mejor crédito, el mejor precio y el mejor servicio para todo aquel que viene referido por este programa. Y yo sé que es así. Sí, como es. Claro. Y que mencionen el programa de María Elvira para que usted le dé todavía un mejor precio. Acuérdate de la base eléctrica ajustable, María Elvira. Así es, ¿no? que es completamente gratis. Muchísimas gracias, Suárez. Muchas gracias a ti. Ahí está el número en pantalla para todo aquel que quiera dormir mejor. Hasta la próxima. Felicidades, gracias. Ok, muchachos. Okay, guys, start. Comencemos ya, pero... Empezamos con algunas de las imágenes de Mónica Lewinsky cuando era la época de Clinton y estamos empezando con estas imágenes porque hay un nuevo libro que acaba de salir
específicamente no sobre Mónica, sino sobre todos los diferentes romances que ha tenido el presidente Clinton. Y hay revelaciones sorprendentes donde supuestamente esta nueva publicación dice que también tuvo relaciones con Barbra Streisand, con Elizabeth Hurley, con Lencola Sullivan, con diferentes mujeres. Y le damos la bienvenida a un panel que va a estar con nosotros explicándonos si ustedes consideran que esto es cierto o no. Está la señorita Lucía Riano, periodista de Hola, muchísimas gracias, Lucía. Está el señor Andrés Albuquerque, independiente, muchísimas gracias, pero prodemócrata, y está Frank Rodríguez, republicano. ¿Qué piensas tú de este libro? El periodista se llama nuevamente Daniel Halper, titulado Clinton Inc. Bueno, en principio el libro habla un poco, por supuesto, sobre esas parejas o supuestas relaciones de Clinton, y también habla de lo que es el matrimonio, cómo el matrimonio ha reconstruido su vida para volver a estar de nuevo en la cabeza de la política. Relaciones confirmadas y confesadas por ambos, la que todos conocemos como Mónica Lewinsky. Pero Barbra Streisand. Pero el resto, Barbra Streisand es una señora que ha colaborado en esas campañas. Una de las mayores contribuyentes a sus campañas, ha colaborado en campañas solidarias, y todos ellos, incluso la actriz Elizabeth Hurley en su momento, ha negado tajantemente estas declaraciones y estas relaciones. Entendemos que este periodista, porque es un reputado editor periodístico en Estados Unidos, tiene fundamentos y tiene... Ahí está Barbra. Bueno, y tiene razones para afirmar lo que afirma, pero en el momento confirmadas y demostradas y asumidas, exclusivamente una, la de Mónica Lewinsky. Muy bien, entonces vamos a ver, ahora esta es la parte, nuevamente salen amantes, sabemos que Clinton es un hombre fogoso desde el punto de vista de los republicanos. ¿Usted considera que esto ayuda o perjudica a Hillary? La ha de perjudicar, pero la Annette Taddeo, que se está postulando para vicegobernadora. Sí. ¿En este estado de la Florida? En el programa con Rodríguez Tejero, en que yo participé, cuando yo aduje que la actitud del presidente Clinton dentro de la oficina oval no era conducente a lo que debe ser un presidente, ella dijo, pero no importa, la economía estaba muy bien durante esa época. Así que hay muchas personas que no le molesta en lo absoluto. Quizás en vez de la Casa Blanca sean los Campos Elíseos y estemos en Francia. Dígame, ¿usted cómo la ve desde el punto de vista demócrata? Yo pienso que no revestiría ninguna importancia si no fuera, porque según el libro, Clinton fue objeto de chantaje por países extranjeros. Eso es correcto. Si eso no hubiera ocurrido, la vida personal, incluso a Mitterrand, cuando le preguntaron, ¿usted tuvo una hija fuera de matrimonio? Y dijo, ¿y qué? Es su vida personal. El error grande de Clinton fue no admitir la cosa del primer día. Claro, muy bien, pero es importante lo que está diciendo él, de que también el libro, y lo podemos continuar el día de mañana, porque tengo poco tiempo, el hecho de que el libro también dice de que le tomaron a través del satélite diferentes países y donde lo chantajeaban por el hecho de que con Mónica Lewinsky. No hubo chantaje, y no se puede demostrar que haya habido chantaje por el resto de las relaciones. De hecho, el libro reconoce que Clinton mantuvo relaciones con Mónica, y que incluso le llegó a decir, puede que nos hayan grabado. O sea, que sí puede ser, pero exclusivamente respecto a esa relación. Claro, pero desde el punto de vista del chantaje por parte de los otros gobiernos, eso sin duda que es motivo de investigación. Y digamos, ¿cómo dice? Una vulnerabilidad, una ironía muy grande. El código de Clinton es Eagle. Sí. La familia Clinton es con la letra E. La canción más famosa de Barbra Streisand es Evergreen, que es el mismo seudónimo de Hillary. Bueno, muchísimas gracias por esto. Les agradezco a los tres. Vamos a continuar el tema próximamente a ver cómo afecta el libro a la campaña de la señora. Gracias nuevamente. Como siempre digo al final de todos los programas, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Mañana prometo seguir leyendo los mensajes que vienen a través del internet. Hasta entonces, buenas noches.